Hola, soy Sofía. Mi ex-suegra, una mujer con la que no hablaba desde hace 6 años, intentó robarme mi casa con un cerrajero a plena luz del día. Creía que el divorcio había sido el final de nuestra tóxica relación, pero en realidad solo era el comienzo de su silenciosa y retorcida guerra personal en mi contra. Fue una de esas escenas que te paralizan por completo, donde la incredulidad es tan abrumadora que sientes cómo el aire se escapa de tus pulmones y el mundo se detiene por un instante que parece eterno. Verla allí, de pie con esa arrogancia que la caracterizaba, lista para despojarme de lo único que realmente me quedaba, fue la humillación más grande que he enfrentado en mi vida. ¿Alguna vez has sentido que alguien de tu pasado se niega a soltarte, a dejarte en paz? Antes de contarte lo que le grité en medio del pasillo cuando la vi con las herramientas en la mano, déjame un comentario diciéndome desde dónde me estás viendo y suscríbete al canal. Créeme, no querrás perderte lo que sucedió cuando su propio hijo apareció de la nada. Todo comenzó una tarde de martes, un día absolutamente normal en mi vida como ilustradora en Miami. Regresaba a mi apartamento en Coconut Grove, ese pequeño refugio que mi abuela me había dejado, cargando mis bolsas del supermercado y pensando únicamente en la cena. Al salir del elevador, mi corazón se detuvo. Allí, frente a mi puerta, estaba Graciela, mi ex-suegra, junto a un hombre con una caja de herramientas. No necesité preguntar para saber que era un cerrajero. La expresión de Graciela era una mezcla de desprecio y triunfo, como si me hubiera atrapado haciendo algo malo. Antes de que yo pudiera decir una palabra, ella levantó la voz, asegurándose de que cualquier vecino curioso pudiera escucharla. ¿Te has vuelto loca?, gritó, su voz resonando en el pasillo silencioso. Nos divorciamos hace 6 años. ¿Qué apartamento reclamas? El cerrajero me miró con una mezcla de pena y confusión, sin saber dónde meterse. Sentí como la sangre se me subía a la cabeza, una ola de calor y vergüenza que me quemaba las mejillas. La puerta del vecino de enfrente se abrió una rendija y luego se cerró rápidamente. La humillación era pública, deliberada y cruel. Graciela siempre había sido una experta en hacer sentir a los demás pequeños e insignificantes, y yo había sido su blanco favorito durante los 3 años que estuve casada con su hijo, Ricardo. Ella, una mujer adinerada de Coral Gables, nunca consideró que yo, una simple artista de una familia modesta, fuera suficiente. Creía que su dinero le daba derecho a todo, incluso a la vida de los demás. Su mirada fría y calculadora me analizaba de arriba abajo, disfrutando de mi parálisis, de mi shock. En ese momento, no era solo una mujer intentando cambiar una cerradura, era una depredadora saboreando su victoria antes de la batalla. La relación con Graciela se había cortado de raíz el mismo día que firmé los papeles del divorcio. 6 años de silencio absoluto, de paz. O eso creía yo. La única conexión que mantenía con mi vida era a través de raras y condescendientes llamadas telefónicas, cada 6 meses más o menos, en las que preguntaba por el apartamento. ¿Cómo está la propiedad? ¿Le has hecho algún mantenimiento? Recuerda que ese lugar tiene un gran valor, decía con un tono que insinuaba que yo era simplemente una cuidadora temporal de algo que, en su mente, le pertenecía. Yo siempre respondía con monosílabos, tratando de terminar la conversación lo más rápido posible. Nunca entendí su obsesión, su extraña fijación con mi hogar, hasta ese preciso instante, viéndola de pie frente a mi puerta con la intención de arrebatármelo. Su plan había estado gestándose en silencio durante años. El verdadero problema, la raíz de su audacia, era una pequeña llave de repuesto. Una llave que mi abuela, en su infinita bondad y quizás con algo de ingenuidad, le había dado a Graciela años atrás, cuando aún estaba casada con Ricardo, para cualquier emergencia. Tras el divorcio, se la pedí en varias ocasiones, pero siempre me respondía con evasivas. «Ay, querida, no sé dónde la puse», o «No te preocupes, está en un lugar seguro». Ahora entendía por qué. Esa llave era su símbolo de poder, su pie dentro de mi vida, una puerta trasera que se negaba a cerrar. Para ella no era solo un pedazo de metal, era la prueba de que todavía tenía control, de que podía entrar y salir de mi espacio vital, literal y figuradamente, cuando se le antojara. Su negativa a devolverla no fue un descuido,
Fue un acto deliberado de agresión pasiva, una amenaza latente que finalmente había decidido ejecutar. Mientras la miraba, con su traje caro y su peinado impecable, una imagen nítida vino a mi mente. Mi abuela sentada en el viejo sillón de este mismo apartamento. Recordé sus palabras una tarde, poco antes de fallecer, mientras me entregaba una vieja carpeta de cuero desgastada. «Sofía», me dijo con su voz suave pero firme, «aquí están todos los papeles de la casa. Guárdalos bien. Aquí dentro hay algo que protegerá este hogar de la codicia del mundo». En ese momento, no le di mucha importancia. Pensé que se refería a los títulos de propiedad y los documentos habituales. Pero ahora, frente a la encarnación misma de la codicia, sus palabras resonaron en mi cabeza como una profecía. La carpeta estaba en el fondo de un baúl de madera, junto a sus fotos y recuerdos. De repente, supe que mi única defensa no estaba en una pelea a gritos en el pasillo. Una extraña calma se apoderó de mí, desplazando el pánico y la rabia. Miré directamente al cerrajero, ignorando por completo a Graciela. «Disculpe», le dije con una voz sorprendentemente firme. «Le pido que por favor espere un momento. Esta es mi casa y no he autorizado ningún cambio de cerradura». El hombre, claramente incómodo, asintió y bajó sus herramientas. La cara de Graciela se descompuso en una mueca de furia. «¿Cómo te atreves a...?» Comenzó a chillar, pero no la dejé terminar. Saqué mis propias llaves, abrí la puerta, entré en mi apartamento y la cerré suavemente en su cara. El sonido del cerrojo al girar fue el más satisfactorio que había escuchado en mi vida. Fue un pequeño acto de desafío, una declaración de que no iba a jugar su juego sucio en su terreno. Apenas la puerta se cerró, me apoyé contra ella, y todo mi cuerpo comenzó a temblar sin control. Las lágrimas de impotencia y rabia finalmente brotaron, silenciosas, rodando por mis mejillas. Podía escuchar sus golpes histéricos en la puerta y sus gritos ahogados. «Abre la puerta, Sofía». «Llamaré a la policía. Esto no se va a quedar así». Cada golpe era una agresión a mi paz, a mi seguridad, a la memoria de mi abuela. Miré a mi alrededor, a mi pequeño mundo, mis ilustraciones en las paredes, los libros apilados en las estanterías, la foto de mi abuela sonriendo desde la repisa. Este lugar era mi santuario, el único sitio donde me sentía completamente yo misma, libre de juicios y de la sombra de mi pasado. Y ella estaba afuera, intentando derribarlo todo con su veneno y su arrogancia. Respiré hondo, secándome las lágrimas con el dorso de la mano. El miedo se estaba transformando en una determinación fría y afilada. No iba a dejar que me venciera. No iba a permitir que profanara el legado de amor que mi abuela me había dejado. Sus palabras sobre la carpeta de cuero volvieron a mí, no como un vago recuerdo, sino como una instrucción clara, una tabla de salvación. Graciela podía gritar y amenazar todo lo que quisiera. Yo no iba a luchar con sus armas, no iba a rebajarme a su nivel de escándalo público. Iba a luchar con la verdad que mi abuela se había asegurado de dejarme para un día como este. Con los golpes de Graciela como un tambor de guerra de fondo, me dirigí hacia el viejo baúl de madera al pie de mi cama, sabiendo que mi única esperanza estaba dentro de esa carpeta. Con los golpes de Graciela retumbando en mis oídos como una sentencia, me arrodillé frente al viejo baúl de madera que mi abuela usaba para guardar sus tesoros más preciados. El olor a cedro y a tiempo se mezcló con el pánico que me recorría el cuerpo. Mis manos temblorosas buscaron el pestillo y lo abrí. Dentro, el pasado de mi abuela me miraba. Pañuelos bordados, un par de guantes de encaje amarillentos por los años y un montón de fotografías en blanco y negro. Pero debajo de todo, justo donde ella dijo que estaría, sentí el tacto frío y familiar del cuero. La saqué con un cuidado casi reverencial, la carpeta de mi abuela. Era más pesada de lo que recordaba, y por primera vez sentí que no solo contenía papeles, sino el peso de una promesa. La armadura que ella me había dejado para una batalla que sabía que algún día tendría que librar. Acaricié la superficie gastada de la carpeta, el cuero agrietado bajo mis dedos. Cada golpe en la puerta de Graciela era un recordatorio de la urgencia, una cuenta regresiva hacia el desastre. «Sofía, sé que estás ahí. Esto es ridículo», gritaba, su voz distorsionada por la madera. Me senté en el suelo.
con la carpeta en mi regazo, y por un momento me sentí como una niña asustada, escondida de un monstruo. Pero al mirar la foto de mi abuela en la mesita de noche, su sonrisa serena y sabia, una fuerza nueva nació en mí. No era la heredera de su miedo, sino de su coraje. Tenía que haber algo aquí, algo que detuviera a esa mujer, algo que protegiera no solo las paredes de este apartamento, sino la dignidad que Graciela había pasado años intentando arrebatarme. La injusticia de la situación era tan palpable que casi podía saborearla, un gusto amargo y metálico en la boca. De repente, los golpes cesaron. El silencio que siguió fue casi más aterrador que el ruido. Un silencio denso, expectante, que llenó cada rincón del apartamento. Me quedé inmóvil, conteniendo la respiración, agudizando el oído. ¿Se había rendido? Imposible. Graciela no era de las que se rinden. Era más probable que estuviera planeando su siguiente movimiento, uno más calculado y dañino. Me imaginé que llamaba a la policía, inventando una historia en la que yo era la intrusa, la usurpadora. La idea me heló la sangre. Su riqueza y su estatus social siempre le habían dado una ventaja injusta en el mundo. En Coral Gables su palabra valía más que la de cualquiera, y sabía que usaría ese poder sin dudarlo. El pasillo ahora estaba en calma, pero yo sabía que la guerra no había terminado. Solo había cambiado de táctica. Entonces, mi teléfono, que había dejado sobre la mesa de centro, comenzó a vibrar. La pantalla se iluminó, y el nombre que apareció en ella hizo que mi corazón diera un vuelco doloroso. Ricardo, mi exesposo. No había hablado con él en más de un año. Nuestra última conversación había sido tan insípida y distante como las que teníamos cuando aún estábamos casados. El sonido de la vibración parecía perforar el silencio del apartamento. Una alarma que anunciaba una nueva complicación. Era demasiada coincidencia. Graciela debía haberlo llamado, seguramente para que viniera a poner en su sitio a la histérica de su exmujer. Sentí una oleada de resentimiento. Ricardo nunca había sido capaz de enfrentarse a su madre. Siempre había sido su sombra, su eco. Su llamada no era una oferta de ayuda, era una citación. Una parte de mí quería contestar y gritarle, descargar en él toda la frustración y el dolor de los últimos 6 años. Quería preguntarle si sabía del plan de su madre, si era cómplice de esta humillación. Pero otra parte, la que había luchado tanto por sanar, sabía que sería inútil. Hablar con Ricardo era como hablar con una pared. Sus respuestas siempre estaban filtradas por el miedo a la desaprobación de Graciela. Durante nuestro matrimonio vi cómo ella lo anulaba, cómo convertía a un hombre decente en un títere sin voluntad. Nuestro divorcio no fue por falta de amor, sino por falta de aire. Su madre nos asfixiaba, y él se lo permitía. Dejé que el teléfono siguiera vibrando hasta que se detuvo. No iba a dejar que su debilidad me desviara de mi único objetivo, encontrar la verdad en esa carpeta. Con las manos más firmes, desaté las correas de cuero de la carpeta y la abrí sobre la alfombra. Dentro no solo estaban los títulos de propiedad y los documentos del seguro, como yo siempre había pensado. Había una sección separada, atada con una cinta de seda azul descolorida. Al desatarla, encontré una serie de papeles amarillentos, extractos bancarios antiguos, cartas escritas a mano y, al final de todo, un documento de aspecto oficial con firmas y un sello notarial. Mis ojos recorrieron las primeras líneas, intentando descifrar la jerga legal. Hablaba de un acuerdo de préstamo personal entre mi abuela, Elena, y el padre de Ricardo, el difunto esposo de Graciela. La fecha era de hace casi 15 años, cuando su empresa de construcción estaba al borde de la quiebra. Justo cuando empezaba a entender la magnitud de lo que tenía en mis manos, un golpe seco y autoritario sonó en la puerta. No era el puño frenético de Graciela, era un golpe firme, oficial. El tipo de golpe que te da la policía. Mi estómago se encogió en un nudo apretado. Lo había hecho. Había llamado a las autoridades. La humillación estaba a punto de escalar a un nivel que nunca había imaginado. Ahora no solo era una disputa familiar en un pasillo, estaba a punto de convertirse en un asunto legal, público. Me imaginé a mí misma, con los ojos hinchados por el llanto, tratando de explicarle a un par de oficiales escépticos que la mujer elegante y bien vestida que estaba afuera era la que mentía,
que yo era la verdadera víctima. En ese momento sentí que todas mis defensas se desmoronaban. El miedo me paralizó por un segundo. ¿Qué iba a hacer? ¿Mostrarles unos papeles viejos que ni yo misma entendía del todo? Graciela, con su aire de superioridad y su Mercedes probablemente estacionado en la puerta del edificio, era la imagen de la credibilidad. Yo, en cambio, era solo una artista que vivía en un apartamento heredado, la pieza más débil del tablero. Pero entonces, la imagen de mi abuela volvió a mi mente, no sonriendo, sino con esa mirada decidida que ponía cuando defendía lo que era justo. Ella no se habría acobardado, ella no se habría escondido, se habría levantado, habría abierto la puerta y habría enfrentado la tormenta con la verdad como escudo. Apreté los papeles en mi mano, el papel frágil se sentía como acero. Me levanté del suelo, caminé lentamente hacia la puerta y miré por la mirilla. Mi corazón latía con fuerza contra mis costillas. Afuera no había policías. Estaba el guardia de seguridad del edificio, un hombre corpulento llamado Carlos, con una expresión de profunda incomodidad en su rostro. Y a su lado, con una postura de víctima ofendida, estaba Graciela. Estaba actuando, interpretando el papel de una mujer agraviada a la que se le negaba el acceso a lo que era suyo. Había manipulado la situación para que otros pelearan su batalla, para que la autoridad del uniforme de Carlos hiciera el trabajo sucio por ella. La injusticia era tan descarada, tan teatral, que mi miedo se evaporó y fue reemplazado por una rabia fría y lúcida. «Señorita Sofía», dijo la voz de Carlos a través de la puerta, formal y tensa. «Disculpe la molestia, pero la señora Graciela Roldán ha presentado una queja formal. Afirma que es la propietaria de este apartamento y que usted se niega a permitirle el acceso. ¿Podría abrir la puerta, por favor, para que podamos aclarar esta situación?» Cada palabra era una daga. Ella no solo estaba intentando robarme la casa, estaba intentando robarme la identidad, convirtiéndome en una ocupa a los ojos de mis vecinos, de la gente que me saludaba cada mañana. Estaba reescribiendo la realidad con sus mentiras, usando su poder para aplastarme. El apartamento de casi $500,000 no era suficiente para ella. Necesitaba la humillación total, la aniquilación de mi paz. Sostuve la carpeta contra mi pecho. Ya no era solo un conjunto de documentos, era mi historia, mi legado, mi verdad. Los gritos de Graciela habían sido una declaración de guerra, pero la queja formal al guardia del edificio era el primer disparo real. Ya no podía esconderme, tenía que abrir esa puerta y enfrentarla, no con gritos, sino con los hechos. Respiré hondo, preparándome para la confrontación. Sabía que en el momento en que girara el pomo, nada volvería a ser igual. La silenciosa guerra que Graciela había librado contra mí durante años estaba a punto de estallar a la vista de todos, y yo estaba a punto de descubrir si el arma que mi abuela me había dejado era lo suficientemente poderosa para ganar. Con el documento de mi abuela presionado contra mi pecho como un escudo, giré el pomo. El clic de la cerradura al abrirse pareció resonar en todo el edificio, un sonido diminuto que anunciaba el comienzo de la batalla. Abrí la puerta lentamente, no de par en par, sino lo suficiente para enfrentarlos. Allí estaban. Graciela, con una sonrisa de suficiencia que se desvaneció al verme tan serena, y Carlos, el guardia, cuya expresión profesional no lograba ocultar su incomodidad. El pasillo, que siempre había sido un espacio anónimo de tránsito, se había convertido en un escenario, un tribunal improvisado donde mi vida estaba siendo juzgada. El aire estaba cargado de una tensión casi palpable, una mezcla del perfume caro de Graciela y mi propio miedo, que ahora se sentía extrañamente como adrenalina. Mis ojos se encontraron con los de ella, y en ese instante supe que no había vuelta atrás. La guerra silenciosa había terminado. Esta era una confrontación abierta. «Señorita Sofía», comenzó Carlos, tratando de mantener un tono neutral y mediador. «Como le decía, la señora Roldán insiste en que tiene derecho a entrar en la propiedad. ¿Podría explicarme la situación?» Antes de que pudiera articular una sola palabra, Graciela se adelantó, invadiendo mi espacio personal con su arrogancia. «No hay nada que explicar, Carlos. Esta jovencita está ocupando ilegalmente un apartamento que pertenece a mi familia.
Su abuela se lo dejó en custodia, pero nunca fue realmente suyo. Tengo la llave, tengo los derechos y tengo la paciencia agotada. Cada palabra era una mentira cuidadosamente elaborada, diseñada para pintarme como una intrusa delirante. Me miró de arriba abajo, su desprecio era tan evidente que sentí como si me estuviera abofeteando. Estaba usando su estatus, su apariencia de mujer respetable de Coral Gables, para invalidarme por completo ante la única autoridad presente. En lugar de gritar, de defenderme con la misma histeria que ella esperaba, levanté la carpeta de cuero, la sostuve frente a mí, entre nosotras, como una barrera. Todo lo que necesita saber sobre los derechos de su familia sobre este apartamento está aquí dentro, Graciela, dije, mi voz sonando mucho más firme de lo que me sentía. Y le sugiero que baje la voz. No tiene por qué convertir esto en un espectáculo para todo el edificio. Mi calma pareció descolocarla más que cualquier insulto. Sus ojos se entrecerraron, fijos en la carpeta como si fuera una serpiente a punto de morderla. Por un instante, una fracción de segundo, vi un destello de algo que no era arrogancia en su mirada. Era reconocimiento, quizás incluso miedo. Sabía lo que podía haber en esos papeles. Su intento de tomar la casa por la fuerza no era un acto de confianza, sino de desesperación. Graciela soltó una risa forzada, un sonido agudo y desagradable. ¿Unos papeles viejos? ¿De verdad crees que eso va a detenerme? Por favor, Sofía, no seas ridícula. Ese apartamento vale casi $500,000 en el mercado actual de Miami. ¿Crees que voy a dejar que una artista sin futuro se quede con un patrimonio familiar tan valioso? Su mención del dinero fue deliberada, un intento de reducirlo todo a una cuestión de codicia, proyectando en mí sus propias motivaciones. Quería que Carlos, que cualquier vecino que estuviera escuchando, pensara que yo era una oportunista. Pero su argumento era débil, y lo sabía, la forma en que sus dedos se crisparon, la tensión en su mandíbula, todo la delataba. Estaba actuando, pero el guión se le estaba desmoronando, y la carpeta en mis manos era la razón. Justo en ese momento, la puerta del apartamento de al lado, el 7B, se abrió una rendija. La señora Díaz, una anciana cubana que había sido la mejor amiga de mi abuela durante 30 años, asomó la cabeza. Sus ojos pequeños y afilados pasaron de mí a Graciela, y luego se detuvieron en ella con una expresión de profundo desagrado. No dijo nada, pero su presencia era un veredicto silencioso. Graciela se cayó de golpe, visiblemente incómoda bajo la mirada juzgadora de alguien que conocía la verdadera historia. La señora Díaz había estado allí durante mi matrimonio, había visto las lágrimas que derramé por culpa de esta mujer, y conocía el amor incondicional que mi abuela sentía por mí y por este hogar. Su aparición fue un pequeño giro del destino, un recordatorio para Graciela de que su teatro tenía testigos que no podía intimidar tan fácilmente. Sintiéndose acorralada, Graciela sacó su arma definitiva, el teléfono. Lo levantó como si fuera un cetro y marcó un número con dedos furiosos. Ya que te niegas a entrar en razón, llamaré a alguien que te pondrá en tu sitio. Voy a llamar a mi hijo. Espetó, mirándome con un aire de triunfo. Veremos qué tan valiente eres cuando Ricardo llegue y te diga, delante de todos, que salgas de nuestra propiedad. La amenaza me heló la sangre. Ricardo. Siempre había sido el peón de su madre, incapaz de contradecirla, de defenderse, y mucho menos de defenderme a mí. La idea de que él apareciera para ponerse del lado de ella, para completar mi humillación pública, era casi más de lo que podía soportar. Sería la traición final, la prueba definitiva de que nunca había significado nada para él sin la aprobación de su madre. Mientras ella hablaba por teléfono en voz baja pero urgente, aproveché el momento. Abrí la carpeta lo suficiente para que Carlos pudiera ver el interior sin que yo se lo entregara. Mire, le dije en voz baja, este es un acuerdo legal firmado entre mi abuela, Elena Márquez, y el difunto esposo de la señora, Alberto Roldán. Señalé las firmas en la parte inferior del documento notariado. Esto no es una simple disputa familiar, es un asunto legal documentado. Ella está intentando cometer un fraude. Carlos se inclinó ligeramente, sus ojos recorriendo las líneas del documento amarillento.
No necesitaba entender la jerga legal para reconocer la seriedad de lo que le estaba mostrando. Vi cómo su postura cambiaba, cómo su expresión pasaba de la incomodidad a una seria preocupación. La balanza, muy lentamente, comenzaba a inclinarse a mi favor. Carlos se enderezó y se dirigió a Graciela, que acababa de colgar el teléfono. Su tono ya no era el de un simple mediador, sino el de alguien que ejerce su autoridad. Señora Roldán, dadas las circunstancias y los documentos que la señorita Sofía me ha mostrado, creo que lo más prudente es esperar a que llegue su hijo. Esto es claramente un asunto civil y está más allá de mi jurisdicción. Le pido por favor que espere en el vestíbulo o fuera del edificio. No puedo permitir que esta confrontación continúe en el pasillo. Fue una pequeña pero inmensa victoria. El guardia, la figura de autoridad que ella había intentado usar en mi contra, ahora le estaba poniendo límites. La cara de Graciela se contrajo en una máscara de pura furia. Ser desautorizada por un simple empleado de seguridad era una ofensa que su ego no podía soportar. ¿Cómo se atreve? Usted trabaja para nosotros, los residentes. Siseó, pero su voz había perdido fuerza. Sabía que había perdido el control de la situación. Carlos se mantuvo firme. Trabajo para la seguridad y el bienestar de todos los residentes, señora. Y eso incluye a la señorita Sofía. Por favor. La palabra por favor sonó como una orden innegociable. Derrotada por el momento, Graciela me lanzó una mirada cargada de veneno, una promesa silenciosa de que esto no había terminado. Luego, se dio la vuelta con un movimiento brusco y caminó hacia el elevador, sus tacones caros resonando con ira en el suelo de baldosas. Verla alejarse, aunque fuera temporalmente, me dio un respiro, pero no alivio. Sabía que solo estaba retrocediendo para tomar un impulso mayor. La verdadera prueba estaba por llegar. Me quedé en el umbral de mi puerta, con la carpeta todavía en mis manos, viendo cómo Carlos se mantenía vigilante al final del pasillo. La señora Díaz me dio un pequeño asentimiento de apoyo antes de cerrar su puerta suavemente. Estaba sola de nuevo, pero algo había cambiado. Ya no me sentía como una víctima indefensa. Había encontrado mi voz, había usado la herramienta que mi abuela me había dejado y había funcionado. Sin embargo, la calma era precaria. Una sensación de pavor se instaló en mi estómago al pensar en la inminente llegada de Ricardo. ¿Qué pasaría si, como siempre, se doblegaba ante la voluntad de su madre? ¿Y si mi pequeña victoria se convertía en la antesala de mi derrota definitiva? En ese momento, el sonido metálico del elevador llegando a nuestro piso resonó en el pasillo silencioso, anunciando que la siguiente escena de esta terrible obra estaba a punto de comenzar. El sonido del elevador llegando a mi piso fue como el disparo de salida de una carrera que no quería correr. Mi corazón se aceleró, martillando contra mis costillas con una fuerza casi dolorosa. Cada fibra de mi ser se preparó para el impacto. Ricardo estaba aquí, el hombre que una vez prometió protegerme de todo, especialmente de su madre, estaba a solo unos metros de distancia, convocado por ella para ejecutar la sentencia final de mi humillación. Me pregunté si en su rostro vería al joven inseguro que recordaba, el que siempre bajaba la mirada ante los caprichos de Graciela, o si los 6 años de separación lo habrían cambiado. En ese pasillo, en los próximos minutos, se decidiría todo. No solo el destino de mi hogar, sino también la última pizca de respeto que alguna vez pude haber sentido por él. La carpeta en mis manos se sentía a la vez pesada y frágil, mi única defensa contra la tormenta que se avecinaba. Retrocedí un paso y cerré la puerta de mi apartamento, pero sin echar el cerrojo. Necesitaba un último segundo de santuario, un instante para respirar el aire de mi propio hogar antes de la batalla. Me apoyé contra la madera, sintiendo las vibraciones de los pasos que se acercaban por el pasillo. Miré el documento que sostenía en mi mano temblorosa. Las palabras acuerdo de préstamo personal y la cifra de $150,000 brillaban bajo la luz tenue de la entrada. De repente, todo cobró sentido. La obsesión de Graciela, sus llamadas condescendientes, su audaz intento de robo. No era solo codicia por un apartamento valioso en Coconut Grove. Era algo más profundo, más personal. Era el intento desesperado de borrar una deuda, no solo financiera, sino moral, una humillación que su orgullo no podía soportar. Mi abuela
No solo me había dejado una casa, me había dejado la verdad como un arma cargada. Con una resolución que no sabía que poseía, volví a abrir la puerta, esta vez de par en par. Y allí estaba él, Ricardo. Se veía mayor, con líneas de cansancio alrededor de los ojos que no estaban allí antes. Su traje, aunque caro, parecía pesarle. No me miró con la ira que yo esperaba, ni con la arrogancia de su madre. En sus ojos había una profunda y agotadora tristeza. Detrás de él, como un general observando a su soldado, estaba Graciela, con los brazos cruzados y una expresión de impaciencia victoriosa. Esperaba que su hijo marchara hacia adelante y me aplastara con palabras, pero él se quedó quieto, mirándome como si viera un fantasma. El silencio se estiró, denso y cargado de 6 años de palabras no dichas, de resentimientos enterrados y de una historia que ninguno de los tres había querido desenterrar. Sofía, dijo finalmente, y mi nombre en sus labios sonó extraño, como una reliquia de otra vida. Su voz era más grave, más cansada. No había rastro de la debilidad que yo recordaba, sino una especie de resignación sombría. Graciela, al percibir la falta de agresión en su tono, dio un paso al frente, rompiendo el frágil momento. Ricardo, por el amor de Dios, no te quedes ahí parado. Dile que recoja sus cosas y se vaya. Esta farsa ha durado demasiado. Tienes que explicarle que este apartamento siempre ha sido de nuestra familia por derecho. Su voz era un silbido venenoso, un intento de inyectar su propia malicia en la escena, de recordarle a su hijo de qué lado se suponía que debía estar. Pero Ricardo no se movió. Sus ojos seguían fijos en los míos, como si buscara algo que había perdido hace mucho tiempo. Antes de que él pudiera responder a la orden de su madre, di un paso adelante, interponiéndome entre ellos. Levanté la carpeta de cuero, no como una amenaza, sino como una evidencia. Antes de que digas cualquier cosa, Ricardo, dije, mi voz sorprendentemente estable. Creo que es importante que todos recordemos la verdad. Abrí la carpeta y saqué el documento notariado, sosteniéndolo para que él pudiera verlo. Quizás tu madre ha olvidado un pequeño detalle sobre los derechos de su familia. Un detalle de $150,000 que mi abuela le prestó a tu padre para salvar su empresa de la quiebra. Las palabras salieron de mi boca con una claridad helada, y cada una de ellas pareció golpear a Graciela como una piedra. Su rostro, antes lleno de arrogancia, se transformó en una máscara de incredulidad y pánico. El color desapareció del rostro de Graciela. Miró el papel como si fuera una sentencia de muerte, y luego a su hijo, con una desesperación que nunca antes le había visto. «No le creas, Ricardo. Son mentiras. Está inventando historias para quedarse con lo que no es suyo». Su voz era aguda, casi un chillido, pero su negación era hueca, desprovista de toda convicción. Ricardo ni siquiera la miró. Sus ojos estaban clavados en el documento, y en su rostro vi el peso de un secreto que había cargado durante años. Vi la vergüenza, el conflicto, y finalmente la decisión. Había vivido bajo la sombra de las mentiras de su madre durante demasiado tiempo, y en ese pasillo, con la verdad expuesta en un papel amarillento, esa sombra finalmente comenzaba a retroceder. «Basta, mamá», dijo Ricardo, y esas 2 simples palabras tuvieron el efecto de una explosión. Graciela se quedó sin aliento, como si la hubieran golpeado. Él nunca, en toda su vida, le había hablado con esa finalidad. «Basta ya de mentiras». Se giró para mirarla, y por primera vez la vi encogerse bajo la mirada de su propio hijo. La dinámica de poder que había gobernado sus vidas durante décadas se estaba desmoronando en tiempo real, aquí mismo, frente a la puerta de mi apartamento. Ya no era el niño obediente que buscaba su aprobación. Era un hombre enfrentando la tóxica herencia de su familia. Yo me quedé en silencio, observando. La batalla ya no era mía. Se había convertido en una guerra civil dentro de la familia Roldán. Graciela, en un último acto de desesperación, intentó arrebatarme el documento de las manos. «¡Dame eso! ¡Es basura sin valor!», siseó, lanzándose hacia mí. Pero Ricardo fue más rápido. Interpuso su cuerpo entre nosotras, deteniendo a su madre con una mano firme en su brazo.
El contacto fue breve, pero el mensaje fue inequívoco. Se había acabado. Su lealtad ya no le pertenecía incondicionalmente a ella. Graciela lo miró con los ojos desorbitados, una mezcla de furia y traición. Verla así, despojada de su poder y su control, no me produjo satisfacción, sino una extraña y vacía tristeza. Su lujoso mundo, construido sobre apariencias y mentiras, se estaba viniendo abajo por un simple trozo de papel y el coraje tardío de su hijo. Ignorando los balbuceos furiosos de su madre, Ricardo se volvió hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento que parecía genuino. «Sofía, lo sé todo», dijo en voz baja, pero cada palabra resonaba en el pasillo silencioso. «Conozco la deuda. Sé de la promesa que mi padre le hizo a tu abuela. Sé que este apartamento es tuyo, legal y moralmente. Siempre lo ha sido. Su confesión fue una liberación, no solo para él, sino para mí. Era la validación que había necesitado durante años, la confirmación de que no estaba loca, que la crueldad de Graciela no tenía fundamento, que mi lugar en el mundo, en este hogar, era legítimo y merecido. La verdad, finalmente, había encontrado su voz. Se hizo un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de Graciela. Carlos, el guardia, que había observado todo desde una distancia prudente, se acercó lentamente, como si no quisiera perturbar la escena. La señora Díaz abrió su puerta de nuevo, esta vez por completo, su rostro mostrando una mezcla de preocupación y vindicación. El pasillo se había convertido en un teatro, y el acto final estaba a punto de comenzar. Ricardo me miró una última vez, con una disculpa implícita por todo lo que su silencio había costado. Luego, respiró hondo y se giró para enfrentar a su madre y a los testigos de su humillación. Listo para contar la historia completa, la que Graciela había intentado enterrar con llaves, cerrajeros y mentiras. Con una calma que desmentía la tormenta que se estaba gestando en su interior, Ricardo se giró para mirar a su madre. El pasillo, que momentos antes había sido un campo de batalla de gritos y acusaciones, se sumió en un silencio denso y expectante. La mirada de Ricardo ya no era la de un hijo sumiso, era la de un juez a punto de dictar sentencia. Graciela pareció encogerse bajo ese peso, su arrogancia desvaneciéndose para dar paso a una visible ansiedad. Se dio cuenta, creo que por primera vez en su vida, de que había perdido el control sobre él. Carlos, el guardia, y la señora Díaz observaban inmóviles, como si contuvieran la respiración, conscientes de que estaban presenciando el colapso de un imperio familiar construido sobre cimientos de mentiras. En ese instante, supe que mi papel había terminado. Yo era solo la catalizadora. La verdadera explosión estaba a punto de ocurrir dentro de su propia familia. «Mamá, por favor, detente», comenzó Ricardo. Su voz era baja, pero cortaba el aire como un cuchillo. «Has mentido durante demasiado tiempo. A Sofía, a mí, y probablemente a ti misma». Graciela intentó protestar, abrió la boca para lanzar otra de sus diatribas venenosas, pero Ricardo levantó una mano, un gesto simple que la silenció de inmediato. «Yo sé la verdad, la sé desde que papá murió. Me dejó una carta, mamá. Una carta donde me lo explicaba todo, por si alguna vez tu orgullo nos llevaba a un desastre como este». La mención de una carta de su difunto padre pareció robarle el aire a Graciela. Su rostro pasó del enojo al pánico puro. El secreto que había guardado con tanto esmero no estaba tan enterrado como ella creía. Era una bomba de tiempo que su propio esposo había dejado, y su hijo acababa de activarla. «Hace 15 años», continuó Ricardo, su mirada fija en el rostro descompuesto de su madre. «La empresa de papá estaba a punto de quebrar. Lo íbamos a perder todo. La casa de Coral Gables, los autos, el estatus que tanto te importaba. Nadie nos prestaba dinero. Los bancos nos habían cerrado las puertas. ¿Recuerdas quién fue la única persona que nos ayudó?» Se detuvo, dejando que la pregunta flotara en el aire cargada de una ironía devastadora. Graciela no respondió, solo lo miraba con los ojos desorbitados. «Fue Elena, la abuela de Sofía», dijo Ricardo, y luego me miró a mí con una tristeza infinita. «Ella le dio a mi padre $150,000, sin intereses, sin preguntas.
Salvó a nuestra familia de la ruina total. Salvó tu mundo, mamá. Cada palabra era un ladrillo que demolía la fachada de superioridad que Graciela había mantenido durante décadas. «¡Eso no es cierto! ¡Es un invento!», siseó Graciela, su voz temblorosa y aguda. «Tu padre pagó esa deuda. Cada centavo». Era una mentira desesperada, el último manotazo de una persona que se ahoga. Pero Ricardo negó con la cabeza. Su expresión era una mezcla de lástima y firmeza. «No, no lo hizo. Y tú lo sabes. Porque cuando papá intentó empezar a devolver el dinero, Elena se negó a aceptarlo. En lugar de eso, le hizo firmar un acuerdo». Ricardo señaló la carpeta que yo sostenía. Ese acuerdo. Un documento donde ella perdonaba la deuda por completo a cambio de una sola cosa. La promesa por escrito de que nuestra familia nunca, bajo ninguna circunstancia, reclamaría la propiedad de este apartamento. Era un regalo, mamá. Un acto de generosidad que tú has intentado convertir en un arma para humillar a la única familia que nos tendió la mano. La verdad, cruda y completa, finalmente llenó el pasillo. La señora Díaz asintió lentamente, una lágrima silenciosa rodando por su mejilla. Probablemente conocía la historia, o al menos partes de ella. Carlos, el guardia, miraba a Graciela con una expresión de puro desdén. La mujer elegante y poderosa se había revelado como una estafadora ingrata. La humillación que ella había querido infligirme se le había devuelto multiplicada por 1000, no por mis gritos, sino por la tranquila y demoledora confesión de su propio hijo. Graciela se quedó sin palabras. Su boca se abría y cerraba sin emitir sonido. Su teatro se había derrumbado, las luces se habían encendido y el público la veía por lo que realmente era, una mujer pequeña y codiciosa, aterrorizada de que el mundo supiera que alguna vez fue débil. «Tu obsesión con este lugar nunca fue por el dinero», dijo Ricardo, su voz ahora más suave, casi como si estuviera hablando consigo mismo. «Era por la vergüenza. No podías soportar la idea de que le debíamos algo a la familia de Sofía, la familia que siempre despreciaste. Querías borrar la deuda, borrar el recuerdo de que alguna vez necesitamos ayuda. Querías tomar este apartamento no para poseerlo, sino para destruir la prueba de tu propia vulnerabilidad». Expuso su motivación más profunda con una precisión quirúrgica, y fue el golpe de gracia. Graciela desvió la mirada, incapaz de sostenerla de su hijo, incapaz de enfrentar el reflejo de sí misma que él le estaba mostrando. En ese momento no era una villana, era simplemente una figura patética. Sin decir una palabra más, Graciela se dio la vuelta. No hubo una salida dramática, ni un último insulto. Fue una retirada silenciosa, la de un animal herido que busca la oscuridad para lamerse las heridas. Caminó hacia el elevador, su espalda rígida, sus pasos inseguros. Cada clic de sus tacones en el suelo de baldosas sonaba como una cuenta atrás hacia su completa soledad. Cuando las puertas del elevador se cerraron, llevándosela, un suspiro colectivo pareció recorrer el pasillo. La tensión se disipó, dejando tras de sí un silencio limpio, casi sagrado. La guerra había terminado, y la había ganado la verdad. Ricardo se quedó un momento mirando las puertas cerradas del elevador, como si estuviera despidiéndose de una parte de su vida. Luego, se giró hacia mí. Sus ojos estaban llenos de un arrepentimiento tan profundo que era casi tangible. Metió la mano en el bolsillo de su saco y sacó algo. Una pequeña llave de latón, vieja y un poco oxidada. La llave de repuesto de mi abuela. El símbolo del control de Graciela, el pie que había mantenido en la puerta de mi vida durante todos estos años. Me la tendió, su mano temblando ligeramente. Era el primer pago de una deuda que no era de dinero, sino de dignidad. «Sofía, lo siento», dijo, y su voz se quebró. «Siento haber sido tan débil. Siento haber permitido que esto llegara tan lejos. Siento no haberte defendido cuando debía». No había excusas, solo una disculpa pura y honesta. Acepté la llave, y el contacto de nuestros dedos fue breve, pero lleno de significado. Era el final definitivo de nuestra historia, un cierre que nunca pensé que tendría. La llave se sentía pesada en mi palma, no por su peso físico, sino por el peso de todo lo que representaba. Al tomarla,
sentí que no solo recuperaba una llave, sino la última pieza de mi independencia. No sentí euforia ni un deseo de venganza satisfecha, solo una inmensa y abrumadora sensación de paz. La justicia no siempre es ruidosa. A veces es el silencio que queda después de que la verdad ha sido dicha. Miré a Ricardo y asentí, una aceptación silenciosa de su disculpa y del final de nuestro ciclo. Él pareció entenderlo. No había nada más que decir. Se despidió con un gesto de cabeza, se dio la vuelta y caminó hacia las escaleras, eligiendo no tomar el mismo elevador que su madre. Se iba por un camino diferente, uno que, con suerte, lo alejaría de la sombra que lo había consumido durante tanto tiempo. Me quedé en el umbral de mi puerta, con la carpeta de mi abuela en una mano y la vieja llave en la otra. La señora Díaz me sonrió con calidez antes de cerrar su puerta, dándome mi espacio. Carlos me dio un respetuoso asentimiento y volvió a su puesto. Estaba sola de nuevo en mi pasillo, pero esta vez el silencio no era expectante ni aterrador. Era un silencio sereno, lleno de la promesa de un nuevo comienzo. El aire olía a libertad. Miré la llave en mi mano, el arma de mi opresora, ahora convertida en el símbolo de mi liberación. La batalla había terminado, y yo había ganado sin disparar un solo tiro. Cerré la puerta de mi apartamento y el sonido del cerrojo al girar fue diferente esta vez. No era un acto de miedo para mantener a alguien fuera, sino un acto de soberanía para mantenerme a mí misma dentro, segura. Me apoyé en la madera, sintiendo su solidez contra mi espalda, y exhalé un suspiro que pareció arrastrar consigo 6 años de ansiedad y opresión. El pasillo al otro lado de la puerta estaba en silencio, un silencio que ya no era amenazante, sino simplemente vacío. Sostuve la vieja llave de latón en una mano y la carpeta de cuero en la otra. Eran los dos símbolos de mi lucha, el arma de mi opresora y el escudo de mi abuela. En ese momento, en la quietud de mi entrada, sentí que una guerra que ni siquiera sabía que estaba librando había llegado a su fin. No hubo celebración, ni gritos de victoria. Solo una calma profunda y abrumadora, la paz que sigue a una tormenta largamente esperada. Al día siguiente, lo primero que hice fue llamar a un cerrajero. No el que Graciela había traído, sino uno que elegí yo misma, de una pequeña empresa local. Verlo trabajar fue extrañamente terapéutico. El sonido de las herramientas, el desmontaje de la vieja cerradura que Graciela había intentado violar y la instalación de una nueva, más fuerte y segura, fue un ritual de purificación. Cuando el hombre terminó, me entregó un juego de llaves nuevas y brillantes. Eran frías al tacto, anónimas, sin historia. Al tomar posesión de ellas, sentí que estaba reclamando físicamente mi hogar. Esa noche, el clic de la nueva cerradura fue el sonido más reconfortante del mundo. Era una declaración final, un punto y aparte. Este espacio era mío, y solo mío. Nadie volvería a entrar sin mi permiso, ni literal ni figuradamente. Un par de días después, recibí un breve correo electrónico de Ricardo. No había sentimentalismos ni intentos de reabrir viejas heridas. Era conciso, casi formal. Me informó que su madre había decidido mudarse temporalmente a la casa de su hermana en Naples para descansar. Aseguró que no volvería a molestarme y terminó con una simple frase: «Te deseo la paz que siempre mereciste». Le respondí con la misma brevedad, agradeciéndole por su honestidad en el pasillo y deseándole lo mejor. No había nada más que decir. Su gesto de devolver la llave y enfrentar a su madre había sido el cierre que nuestra historia necesitaba. No éramos amigos, ni amantes, ni siquiera conocidos. Éramos simplemente dos personas que habían compartido un pasado y que finalmente habían encontrado una forma respetuosa de dejarlo ir, cada uno por su lado. Nunca volví a ver a Graciela. La señora Díaz, en uno de nuestros cafés matutinos en su balcón, me contó que el escándalo en el pasillo se había convertido en la comidilla del edificio. La imagen de mujer poderosa y respetable de Graciela se había hecho añicos. La gente que antes la saludaba con deferencia ahora desviaba la mirada. Su humillación pública, infligida por la verdad que ella misma había forzado a salir a la luz, fue su verdadera consecuencia. Perdió algo que valoraba más que el dinero: su estatus, la fachada de superioridad con la que se movía por el mundo.
No necesité emprender acciones legales ni buscar venganza. El mundo, a su manera, le había cobrado la deuda de su arrogancia, dejándola con la única compañía de su propia amargura. Las semanas que siguieron fueron de una tranquilidad casi desconocida. Me dediqué a reconquistar mi propio espacio. Moví los muebles, colgué nuevas ilustraciones en las paredes y compré plantas que llenaron de vida los rincones. Cada pequeño cambio era una afirmación de mi identidad, una forma de borrar las últimas sombras de la presencia tóxica de Graciela. El apartamento dejó de ser solo un refugio heredado y se convirtió verdaderamente en mi hogar. Un lugar que no solo me protegía del mundo exterior, sino que también reflejaba la persona en la que me estaba convirtiendo. Más fuerte, más segura, dueña de mi propia narrativa. La paz que sentía no era la ausencia de conflicto, sino la presencia de mí misma en cada detalle de mi vida. La carpeta de cuero de mi abuela ya no estaba escondida en el fondo del viejo baúl. La saqué, limpié el polvo de su superficie gastada y la coloqué en el estante principal de mi biblioteca, junto a mis libros de arte favoritos. Ya no era un arsenal secreto, sino un monumento, un recordatorio de la sabiduría silenciosa de mi abuela, de su previsión y de su inmenso amor. A veces, al pasar, rozaba el cuero con los dedos, no con la ansiedad de quien busca un arma, sino con la gratitud de quien acaricia un tesoro. Contenía la historia de cómo una deuda de dinero se había transformado en un legado de dignidad, y de cómo la verdad, por muy enterrada que estuviera, siempre encuentra la manera de salir a la luz. Mi trabajo también floreció. La tensión constante que había vivido durante años, esa sensación de estar siempre en alerta, se había disipado, liberando una energía creativa que no sabía que tenía reprimida. Mis ilustraciones se volvieron más audaces, más coloridas. Acepté un proyecto para un libro infantil que antes me habría intimidado y lo abordé con una confianza renovada. Pasaba horas en mi estudio, con la luz del sol de Miami, entrando por la ventana, sintiendo que por fin estaba alineada con mi propósito. La lucha por mi hogar me había enseñado a luchar también por mi voz como artista, a no permitir que nadie la disminuyera ni la silenciara. Una tarde, mientras el sol se ponía y teñía el cielo de tonos anaranjados y rosados, tomé la fotografía de mi abuela de la repisa. La miré a los ojos, a su sonrisa serena y sabia. Gracias, le susurré al silencio de la habitación. Gracias por todo, no solo por la casa, sino por enseñarme a protegerla. Sentí una conexión profunda con ella, una comprensión que iba más allá de las palabras. Ella no me había dejado solo una propiedad, me había dejado una lección sobre el verdadero valor de las cosas. Me había enseñado que la fuerza no está en gritar más fuerte, sino en mantenerse firme en la propia verdad, con dignidad y coraje. Dejé la fotografía en su sitio y me senté en el sofá, observando cómo las últimas luces del día se desvanecían. El apartamento estaba en una calma absoluta. Era un silencio diferente al que había experimentado antes. No era el silencio tenso de la espera ni el silencio aterrador de la soledad. Era un silencio pleno, pacífico, lleno de la certeza de estar exactamente donde debía estar. Por primera vez en mucho tiempo me sentí completamente libre. La puerta estaba cerrada con una cerradura nueva, el pasado estaba sellado y el futuro era un lienzo en blanco, esperando mis propios colores. Y yo, por fin, estaba lista para pintar. Lo que viví en ese pasillo, con el corazón en la garganta y el mundo observando, me enseñó la lección más importante de mi vida. Las batallas más grandes no se ganan con gritos, sino con la fuerza silenciosa de la verdad. Durante años permití que la sombra de Graciela, su desprecio y su sentido de superioridad definieran una parte de mí. Creía que mi valor estaba sujeto a su aprobación, una aprobación que nunca llegaría. Pero en el momento en que decidí no jugar su juego, en el instante en que elegí la calma sobre el caos, recuperé un poder que ni siquiera sabía que había perdido. La verdadera guerra no era por un apartamento, era por mi derecho a existir en paz, libre de la opresión silenciosa que había normalizado durante tanto tiempo. Muchas veces la injusticia más dolorosa no es la que se ve, sino la que se siente, la que te carcome por dentro, hasta que casi te olvidas de quién eres. Aprendí que un hogar es mucho más que 4 paredes y un techo.
Es el único lugar en el mundo donde puedes ser completamente tú, sin máscaras ni armaduras. Mi abuela me dejó un refugio, un santuario, y Graciela, en su intento de robarme el ladrillo y el cemento, en realidad estaba tratando de arrebatarme el alma. La lucha por defender ese espacio físico se convirtió en una metáfora de la lucha por defender mi espacio interior. Proteger tu hogar es proteger tu paz, tu salud mental, tu historia. Y esa defensa no siempre requiere barricadas y alarmas. A veces, solo necesita que te plantes en el umbral de tu puerta, sostengas tu verdad en la mano y declares con una calma inquebrantable: hasta aquí, este es mi espacio sagrado, y aquí tus mentiras no tienen poder. El valor de esa paz es incalculable, mucho más alto que cualquier tasación inmobiliaria. La historia de esa carpeta de cuero me enseñó que el amor es la forma más sabia de previsión. Mi abuela no me dejó un arma, me dejó una solución. No me heredó un problema, sino la prueba de una generosidad que era mucho más poderosa que cualquier acto de codicia. A veces, la fuerza que necesitamos para nuestras batallas actuales no la construimos en el momento, sino que la heredamos de quienes nos amaron antes. Llevamos dentro de nosotros la sabiduría, el coraje y el amor de nuestra gente, y en los momentos más oscuros, esos legados se convierten en nuestra luz. La carpeta no solo contenía un documento legal, contenía la esencia de mi abuela, un recordatorio de que la bondad, cuando se documenta, puede desarmar la malicia más ruidosa. Es una lección que llevo conmigo todos los días. El amor bien guardado es la mejor defensa. Mi mayor victoria no fue ver a Graciela irse derrotada. Fue la profunda sensación de alivio que sentí cuando cerré la puerta y el silencio volvió. Entendí que la verdadera justicia no es sinónimo de venganza. La venganza te mantiene atado a la persona que te hirió, te obliga a seguir bailando al ritmo de su toxicidad. La verdadera liberación es la indiferencia, la capacidad de seguir adelante sin llevar el peso de su recuerdo. Cambiar las cerraduras al día siguiente fue un acto simbólico de soberanía, no de miedo. No estaba tratando de mantenerla a ella fuera, sino de sellar mi paz dentro. La victoria más dulce es la que no sabe a revancha, sino a libertad. Es el momento en que te das cuenta de que tu felicidad ya no depende, de ninguna manera, de la infelicidad de otro. El papel de Ricardo en todo esto me enseñó que el cierre es un regalo que a veces recibimos de las fuentes más inesperadas. Durante años lo vi como una extensión de su madre, un hombre débil que eligió la comodidad de la sumisión sobre la valentía de la lealtad. Pero en ese pasillo vi a un hombre luchando por liberarse de sus propias cadenas. Su confesión y la devolución de esa vieja llave no reescribieron nuestro pasado, pero sí nos permitieron cerrar el libro en términos de respeto mutuo. A veces, para sanar por completo, necesitamos que la verdad sea reconocida, no necesariamente para recibir una disculpa, sino para confirmar que no estábamos locos, que nuestra herida era real. Ese reconocimiento nos permite soltar el último ancla que nos une a un pasado doloroso y navegar hacia nuestro propio futuro. Al final, esta historia no es sobre una suegra terrible o una disputa por una propiedad. Es sobre esa gota que derramó el vaso. Ese momento en la vida de todos en el que la opresión silenciosa se vuelve insoportable y nos obliga a actuar. Todos tenemos una Graciela en nuestras vidas. Puede ser una persona, un trabajo, un miedo o una duda interna que intenta robarnos nuestro espacio y nuestra paz. Y todos tenemos una carpeta de cuero, una verdad, una fortaleza interior, un legado de amor que es nuestra herramienta más poderosa. Mi historia es una invitación a que encuentres la tuya, a que te atrevas a abrir esa puerta y a enfrentar lo que te está robando la calma, no con la misma moneda de agresión, sino con la dignidad inquebrantable de tu propia verdad. Si mi viaje para reclamar mi paz te ha tocado de alguna manera, si te ha hecho pensar en las batallas silenciosas que estás librando, entonces te invito a que formes parte de esta comunidad. Hay tanto poder en compartir nuestras historias y darnos cuenta de que no estamos solos. Suscríbete al canal y activa las notificaciones, porque en mi próximo video quiero hablarte de los pasos concretos que di para reconstruir mi confianza después de que la tormenta pasó, y son pasos que cualquiera puede dar para recuperar su poder. Y antes de irte, déjame un comentario contándome cuál fue esa gota que derramó el vaso en tu propia vida, ese momento en que dijiste basta.
Vamos a leernos y a sanar juntos, porque cada historia de coraje merece ser escuchada.